Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Amén, vámonos a la Biblia. Inmediatamente vámonos al libro de los Romanos, capítulo 12, verso 10. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Amén. Pónganse de pie y vamos a leer la Biblia. ¿Todos lo tienen? Romanos, capítulo 12, verso 10. Y primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Lamento que la pastora Marlene no esté en medio nuestro y los pastores, el pastor Piñero, el pastor Piñero no estén acá en medio nuestro. Amén. Romanos capítulo 12, verso 10 dice: leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, amaos unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. En el capítulo 1 de Pedro 1, 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Repita conmigo: amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor, Señor, incomparable, tu amor insondable. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Porque aunque nosotros fuésemos infieles, tu palabra dice que tú permanecerás siendo fiel. Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Gracias porque tu palabra son verdad, tus pactos son eternos, tus promesas son reales, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, gracias porque tus palabras son vida y son espíritu, son mucho más cortantes que toda espada de doble filo que atraviesa tuétanos y coyuntura, parte el alma y discierne los pensamientos del corazón. Gracias, Señor, porque tus palabras son alimento para el alma, Señor. Traen convicción a nuestras vidas, Señor. Hablan de tu grandeza, de tu poder, de tu soberanía, Señor, de tu señorío, pero también hablan de nuestras debilidades y nuestros defectos. Gracias, Señor, porque ellas nos enseñan tu propósito, tu plan y tu diseño para nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo, ato y encadeno toda oposición, Señor, en los áreas, todo espíritu de distracción mental, todo lo que no procede de ti. Señor, en el nombre de Jesús declaro tu diseño, tu plan perfecto hacia nuestro favor. En el nombre de Jesús declaro que tú reinas en este lugar. Declaro, Señor, que tú gobiernas. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de la tiniebla. En el nombre de Jesús proclamo el señorío de Jesucristo sobre este lugar y sobre cada vida, Señor, que está en este lugar. En el nombre de Jesús declaro sanidad para cada cuerpo. Yo declaro fortaleza en el nombre de Jesús. Señor, declaro vida abundante en el nombre de Jesús. Yo desato el poder de tu nombre, el poder de tu reino, el poder de la resurrección, el poder de la cruz sobre cada uno de los que está aquí presente. Oh Señor, úsanos como instrumento de tu gloria. Señor, todos te necesitamos. Yo necesito de ti, Dios. Señor, edifícanos, Señor, de la verdad, Dios mío. Señor, para conocerte más y servirte mejor. En el nombre de Jesús, aviva tu obra en medio de tu pueblo, de tu tiempo, Dios. Levántate, Dios mío. Sean esparcidos los enemigos y echados de tu presencia lo que aborrece en tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El amor, pueden sentarse, un estilo de vida. Gracias. El amor, un estilo de vida en el creyente. Dígaselo al que está a su lado. El amor, un estilo de vida. Amén, hermano, hay demasiadas personas en este mundo que no han tenido ni siquiera la mínima oportunidad de conocer el amor, ni siquiera el de sus padres. Y es lamentable que hoy tengamos tantas personas, no solamente en la sociedad en la que vivimos, sino que dentro de la iglesia hay personas carentes de amor, porque todavía recuerdan palabras que fueron pronunciadas por su familia, por un tío, por un sobrino, por el papá, por la mamá, y gente que todavía están heridos
Padres que nunca fueron capaces de pedirle perdón a sus hijos en un momento dado. Yo tengo para decir, hermano, que yo recuerdo que mi pastor me enseñaba que en los tiempos cuando nací aquí en el Evangelio, que los dientes y la lengua están juntos. Y los dientes muerden la lengua. Así que donde quiera que hay gente, lo que quiere decir, hay problemas y fácilmente nos herimos. El apóstol Santiago dice que bienaventurado varón que no ofende. Y todos ofendemos de diferentes maneras. Es decir que razón por la cual todos en un momento dado a lo mejor yo prediqué unos mensajes titulado también el perdón un estilo de vida. Y tanto el perdón como el amor deben ser un estilo de vida en el creyente. No es asunto de un día. Porque hay gente que puede amar un día cuando las cosas salen bien con el otro. Te amo condicionalmente. Tengo para decirte en este día, hermano, que Dios para amarnos no nos puso ninguna condición. Nos amó por encima de lo que tú y yo éramos. Si estando muertos en nuestros delitos y pecados, yo le decía a un hermano allá y se reían con eso, y hay gente que se puede ofender cuando decimos, mire, para mí, todo el que no tiene a Cristo es delincuente. Dice, bueno, eso es duro decirlo. Pero la Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, que Él os dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué delito? ¿Cómo se le titula a una persona que comete delito? Parece duro, pero es una gran realidad. Damos gracias a Dios que nosotros éramos delincuentes antes, porque hay gente que cuando le hablan de eso de delincuentes dice, no, yo. Bueno, pero infringimos la ley. Y andábamos fuera sin Dios, haciendo todo lo que nos parecía. Pero gracias al Señor, que el sacrificio de Cristo nos hizo acepto delante de Él. Damos gracias al Señor. Y decíamos que hay demasiada gente herida y hay gente que no han sido capaz todavía de llevar una palabra que sane a otras vidas. Lo que significa que el pedir perdón es una manifestación de amor que edifica una vida, que sana una vida. Y hay demasiada gente herida que usted ve que no pueden progresar espiritualmente, que no pueden avanzar en el propósito de Dios. Y es porque todavía guardan en su corazón resentimiento y amargura. Y padres y personas en particular, vecinos, jefes, con el jefe del trabajo, en la universidad, en la escuela, donde quiera que están. Hay gente que ha sido marcada de diferente manera. Pero gracias a Dios porque Dios dejó un medio para solucionar todo ese tipo de cosas, y la obediencia a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que entender, hermano, que el amor debe ser algo que nosotros practicamos, no es algo que yo conozco por teoría. Hay mucha gente que conoce la palabra amor por teoría, teóricamente. Y no debe ser así en ninguna manera. La sociedad en la que vivimos hay demasiada gente destrozada, maltratada, sufrida. Si observamos el comportamiento del mundo de la mayor parte de personas en este mundo, nos daremos cuenta que todo lo que está ocurriendo en esta sociedad es falta de la expresión de amor. Esa sociedad que usted ve afuera, usted dice, ¿qué es lo que está pasando? Envuelta en violencia, envuelta en droga, envuelta en depravación, envuelta en conflicto. Usted lo que se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Simplemente, esa gente fueron marcadas en algún tiempo de su vida y hoy lo están reflejando de esa manera. Falta de expresión de amor. Usted ve que la gente anda por la calle, yo me pongo a observar a la gente que anda en la calle como entruñado, como el que le cogen prestado y no le paga, andan como demasiado molesto con todo el mundo. Se da que da miedo. La sociedad en que vive como en un estado de enojo continuamente. Y cuando responde mal. Es listo para responder mal. Y el apóstol Pablo escribe a los Colosenses capítulo 4 verso 6. Dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, para que sepáis cómo habéis de responder a cada uno. Es decir, que nuestra palabra para responder debe ser siempre una palabra que edifique, una palabra que sane, una palabra que oriente, una palabra que instruya, que corrija, pero no una palabra que hiera. Y hay gente que son listos para dar boche, como dice el discípulo aquí, boche. ¿A ti qué te importa? Tú que tienes que estarte metiendo. Hay gente que son demasiado listos para ofender a los otros. Hermano, lo mejor es no ofender. Porque cuando ofendemos, tarde o temprano tenemos que pedir perdón. Lo mejor es no ofender. Hoy se exhibe más odio que amor. Hoy la gente vive llena de rencor.
vive llena de amargura. Los países están en guerra uno con otro y la gente se matan y siquiera sin conocerse ya son enemigos. Hay gente que con mirar a otra persona ya son enemigos porque le cayó mal por diferentes razones. Oh, ese me cayó mal. No lo paso, no lo resisto. O sea, ya la gente aún sin pasar palabras ya son enemigos. Falta de amor. Porque ¿cuál es la razón de yo tener que seguir a una gente porque no me cae bien? O porque no me parece que ya inmediatamente hay un problema, ya hay como un desenlace, una rotura de las buenas relaciones. ¿Qué es lo que ocurre en todo ese tipo de cosas, hermanos? Simplemente el desconocimiento de lo que es el amor insondable de Dios. Todo eso ocurre por el desconocimiento de lo que es el amor incomparable de Dios, el amor profundo de Dios. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, ha aprovechado todo eso que está ocurriendo, toda esa manifestación del desconocimiento para sembrar tanto odio, tanta violencia en la historia de la humanidad. Esa es la razón fundamental, el por qué Satanás ha hecho tanto daño, porque nosotros también se lo hemos permitido. Cuando el Señor me permitió escribir este tema sobre el amor como un estilo de vida, yo pensé que iba a predicar por una semana, o no por un día, y ya me lleva por el mensaje número 5. O sea que hoy yo simplemente le voy a dar una pincelada nada más. Y si alguno quiere verlo, puede verlo en YouTube. Busca para el pastor Daniel Mercedes, va a ver todo hasta el número 5. Cuando yo llegue aquí voy a terminar con este tipo de mensaje. Cuando el Señor me permitió escribir sobre este tema y elaborar un mensaje, me movió con el propósito de estimular a los hermanos para que cultivemos el amor fraternal como lo concibe Dios, no como lo conciben los hombres. Porque cuando la gente habla de amor lo hace de una manera muy superficial y lo hace de una manera muy aérea. Sin embargo, el amor bíblico es muy diferente al amor que como lo definen los hombres. Si nosotros le preguntásemos hoy en este día a uno de los jóvenes que está aquí y nos preguntamos qué usted piensa, cómo usted definiría el amor, muchos a lo mejor se pararía y con un suspiro diría: oh, el amor es el sentimiento más sublime y más bello que puede existir. Y yo tengo para decirle que el amor bíblico no deja de incluir sentimiento, pero el amor bíblico está por encima de lo que usted y yo podamos sentir. Si nosotros encontramos la Biblia, vayamos a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 38, vamos a ver. Si alguno lo tiene, me gustaría que lo lea. Mateo capítulo 26, 38 y 39. Si usted lo lee desde el 25, desde el 35, 36, dice que Jesús toma a los 12 discípulos y se va al monte de Getsemaní a orar. Y luego que está allí, como al tiro de una piedra, dice Lucas, dice que está con los discípulos y allí agarra al círculo, deja a los 9 y agarra a los 3 del círculo íntimo, a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, y a Pedro, que es del círculo íntimo. Lo agarra y dice la Biblia que Jesús, tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y le dijo: estoy triste hasta la muerte. Y luego deja a los 3 discípulos y se va un poquito más lejos que ellos y se hinca en tierra y dice: Señor, siquiera aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que entendemos es que Jesús allí en su humanidad estaba triste, tenía un sentimiento, o no era un sentimiento de tristeza, porque aunque haya muchas personas que puedan pensar que Jesús le estaba pensando en la crucifixión, no estaba pensando en la crucifixión. Estaba pensando en el tiempo de separación que iba a tener con su padre. Pero aún sabiendo que iba a tener un tiempo de separación,
ese era su dolor. Sin embargo, continuó por su sacrificio hacia la cruz. Dice la Biblia, mas no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y fue camino hacia el Calvario, camino hacia el monte de la Calavera, fue camino hacia el pretorio, a donde estaba Pilato, a ser enjuiciado y humillado y vejado. Y de ahí camino hacia la cruz. Mi pregunta es, ¿fue Jesús, utilizó los sentimientos, se movió por los sentimientos? Su amor estuvo por encima de lo que él pudiera estar sintiendo. Y fue camino hacia la cruz, porque su amor fue mucho más grande que lo que él pudiera estar sintiendo para redimirte a ti y a mí en la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor. Den un aplauso bien fuerte al Señor. Esa es la expresión más grande de amor que encontramos en las Escrituras, que por encima de lo que él pudiera estar sintiendo, fue camino hacia la cruz. Su amor estuvo por encima de los sentimientos. Por eso es que el amor bíblico no es un sentimiento. No es un sentimiento. El amor bíblico es una actitud que nosotros asumimos y tomamos por encima de lo que usted y yo podamos sentir. Eso lo que quiere decir, entre otras cosas, es que el amor tuyo hacia tu hermano debe estar aún por encima de lo que tú pienses, aún de los sentimientos que tú tengas por una palabra que te hayan marcado. O la palabra que te haya marcado tu padre, tu hermano, el hijo, el esposo o el esposo. Debe el amor hacia tu hermano, hacia tu esposa, hacia tus hijos, hacia tu compañero de trabajo, hacia compañero de estudio o cualquier persona que sea. El amor a Dios, el amor a tu hermano debe estar por encima de lo que tú puedes estar sintiendo. Lo que pasa es que la mayor parte de los seres humanos, lo que pensamos, nos dejamos mover por los sentimientos. Y los sentimientos nos traicionan porque los sentimientos están en el alma. Nosotros, por eso es que Dios demanda que le sirvamos en espíritu y en verdad. Porque cuando le servimos en espíritu y en verdad, no hay nada que pueda obstaculizar el propósito de Dios en la vida nuestra, ni nuestra relación con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Si le preguntásemos esa misma pregunta a cualquiera intelectual de los que puede estar aquí presente, definiría el amor como el amor no es más que una respuesta de nuestra mente a las acciones y actitudes que recibimos de otro. Eso es lo que definiría científicamente o secularmente, las personas podrían definir el amor. Pero el amor bíblico, aunque el amor bíblico no excluye absolutamente las actitudes y las acciones, porque nosotros damos amor cuando recibimos amor, o sea que es recíproco. Aumenta mientras más recibimos, puede aumentar más en su magnitud. Pero el amor bíblico está por encima de las acciones y de las actitudes que podamos tener. Debe estar por encima. Vayámonos a la Biblia, al libro de Juan capítulo 3 verso 16. Ese verso se lo sabe todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nos podemos a pensar en Jesús en la cruz del Calvario. Pensemos un momento. Jesús en la cruz del Calvario, pendiendo de la cruz. Jesús estaba en su humanidad, no estaba como Dios en la cruz. Él estaba en una condición igual que la mía y la suya. La única diferencia es que Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, pero estaba en una condición igual que usted y que yo. Con dolor, con esa corona de espina que le atravesaron su cuero cabelludo. En su humanidad, sintiendo el dolor, colgando de la cruz, con sus clavos pasando sus manos y sus pies. Su costado fue alanceado, fue vejado y humillado. Y al pie de la cruz no podemos dudar que ahí estaban muchos de los que Jesús habían recibido de Dios. Habían recibido milagros de los que estaban ahí. Y le decían al maestro: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Una pregunta: ¿amó Dios a toda esa gente, Jesús a toda esa gente que estaba ahí, viendo las actitudes y las acciones de ellos? De los militares que estaban ahí, que se distribuyeron su ropa. De los que le decían: mira, está llamando a Elías, se burlaban de él. La única palabra del maestro fue: Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Su amor fue tan grande
encima de las injurias y de las acusaciones y de las vejaciones que le hacían, simplemente procedió a perdonar a todos sus enemigos que estaban al pie de la cruz, por el cual él estaba muriendo también en la cruz, siendo crucificado. Mi pregunta en este día, a cada uno de los que están aquí presentes y también a mí: ¿seremos nosotros capaces de perdonar? El amor nuestro, el amor de Dios en nosotros, es tan genuino como para perdonar a nuestros deudores, a los que nos ofenden, a los que se han constituido como nuestros enemigos, como lo hizo el maestro. El amor de Dios en nuestra vida debe estar por encima de las actitudes y las acciones de las personas que están alrededor nuestro, para perdonarlo, para amarlo con el mismo amor que Cristo nos amó. Porque Dios no te puso a ti ni a mí condiciones para amarnos. No nos puso condición. Yo recuerdo que cuando yo nací en el Evangelio hace como 34 años, 33 años, como a los 3 meses escribí una décima que decía: Dios nos ama sin fronteras, sin límites ni condición. Pero nosotros nos engañamos poniéndole condición. A Dios no nos pidió ninguna condición para amarnos. Su amor fue demasiado grande, que aún por encima de todas nuestras travesuras, volvamos al tiempo en que no teníamos Jesús en el corazón. Hagamos una mirada introspectiva dentro de nosotros y pensemos y veamos cuántas fueron las travesuras que usted y yo hicimos. Yo no quiero recordarlas, pero piense, ¿quién era usted y quién era yo? Porque aquí ninguno nació siendo santo. Aquí ninguno nació siendo cristiano. Venimos a los pies del Señor, es verdad. Él lavó todos nuestros pecados con su sangre. Y Dios fue tan bueno que lanzó todos nuestros pecados al fondo de la mar, como dice Miqueas 7:19. Que lo lanzó todo al fondo de la mar y se olvidó de que tú y yo lo cometiéramos. Ese es el amor de Dios. Ese es el mismo amor que nosotros estamos supuestos a darle a nuestros hermanos en la fe. Ese es el amor que estamos supuestos a darle a todas las personas que están a nuestro alrededor. No importa su condición social, ni su condición económica. No importa el hermano que pertenezca a otra congregación, a otra denominación que no profese nuestra misma fe. A veces nos circunscribimos o nos encasillamos a amar al grupo que está a nuestro alrededor. Eso no es lo que dice las Escrituras. A veces nosotros tenemos mucha teoría y mucho conocimiento bíblico, pero es tiempo de que comencemos a pasar de la teoría a los hechos, a practicar y a cultivar los principios bíblicos, porque eso es lo que nos hace tener una buena relación íntima con Dios. El amor no es algo que nadie nació amando a nadie. Nadie nació obedeciendo. Nadie nació conociendo los principios bíblicos. Lo hemos aprendido. Lo hemos cultivado. La Biblia dice en el libro de los Hebreos capítulo 5 verso 8 que Jesucristo, por cuanto padeció, aprendió la obediencia. Es decir, que tú y yo, para poder obedecer, tenemos que aprenderla. De ese mismo modo, para nosotros amar, debemos aprender a amar. Debemos también aprender a perdonar, porque esos son los principios bíblicos. No debemos quedarnos tranquilamente y conformarnos con venir solamente a la iglesia a escuchar un mensaje más y luego irnos a la casa y allí pensar de que por eso es porque vamos al templo. Allí ya eso no determina o no certifica como verdadero creyente. Para lo que certifica tu buena relación con Dios, lo que certifica, lo que se aprueba no es ver la asistencia a un templo. Lo que se aprueba es simplemente y llanamente lo que vivimos, el fruto que damos. En la Biblia en ninguna parte usted va a encontrar en ninguno de los libros desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar: por tus dones te conoceréis. No dice eso. La Biblia dice: por tu fruto te conoceréis. Y el fruto, oiga, ¿cuál es el fruto? Aunque Gálatas capítulo 5 versos 21 y 22 dice: porque el fruto del Espíritu es amor. Lo demás, todo lo que usted ve debajo de eso, bondad, templanza, benignidad, todo eso procede del amor. Está enganchado dentro de la palabra amor. Amor es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Lo demás dependen del amor. De ahí que debemos cultivar continuamente lo que se llama el amor de Dios en nuestras vidas.
No debemos pensar que simplemente amor son expresiones. No son expresiones, son actitudes. Son cuestiones, algo que uno cultiva con los hermanos. No es fácil que usted pueda perdonar a una gente que lo ofenda. No es fácil, pero vayamos a ver lo que dice las Escrituras. En el libro de Mateo capítulo 5, verso 43, la Biblia dice: oíste que fue dicho. La ley, no decía la ley eso. Yo no le busque la ley, que eso no lo encuentra. Simplemente los judíos se acostumbraron a pelear con los enemigos todo lo que alrededor para conquistar tierra. Eso fue lo que Dios le estableció. Pero eso no estaba en la ley. Jesús dice entonces en el verso 44: mas yo os digo, amad hasta vuestros enemigos. En el verso 44 dice: y al que te bendice y al que te maldice, bendícelo. Y al que te persigue, ora por él. Mire lo que dice el verso 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, escuche, amado oyente, amado amigo, amado hermano que está aquí en esta noche. Escuche lo que dice el maestro. Oíste que fue dicho: amarás a tus amigos y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad hasta vuestros enemigos. Usted me podrá preguntar, hermano, es que eso es muy difícil. Claro que en mi humanidad caída no lo puedo hacer. ¿O no dice la Biblia en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Claro que sí, que en Él sí puedo perdonar a mis enemigos. Y si es que queremos ser hijos de Dios, tenemos que cumplir con eso. Al que te maldice, bendícelo. Y al que te persigue, ora por él. Eso es una práctica que debemos hacer. El evangelio no se trata de demasiado teología. La gente en estos tiempos, la gente habla mucho de conocimiento teológico. Y amén, gloria a Dios por la teología. Pero en el evangelio, Jesús explicaba el evangelio de una manera práctica de lo que ocurría en la vida cotidiana. Por eso usaba parábola, para que la gente entendiera con facilidad lo que se le estaba enseñando. Se nos da demasiado vuelta con la teología para llevarnos a una verdad bíblica. No hay mejor verdad bíblica que lo que dice las Escrituras. Podemos utilizar teología, pero el mejor teólogo es Dios. Y esta sí que corrige. Es lo que dice en la segunda carta de Timoteo 3:16. Porque las Escrituras son divinamente inspiradas, hasta para enseñar, redarguir e instruir al hombre en justicia, a fin de que sea útil para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice que hace salir el sol para todos. No, Él no hace acepción de personas. Porque qué bonito sería, porque así si trajéramos mucha gente del evangelio. No le voy a dar el sol a lo que no se convierte, y ni el agua para que se mueran de la sed. A la gente le dan esa autoridad de Dios, compadre. Y usted puede estar seguro que muchas denominaciones que no están de acuerdo con otras le cortaran el agua. Yo tengo para decir una cosa, hermano. Mire, yo tengo muchos amigos de muchas denominaciones. No estoy de acuerdo con ellos y nos hemos empatado en discusiones bíblicas. Pero nunca me he atrevido a tener adversidad contra ellos, o adversarlo, o confrontarlo de una manera tal que pueda herirlo. No lo confronto con las Biblias, pero sigo siendo amigo de ellos y he hecho amigos. Es más, yo tengo un amigo sacerdote, no estoy de acuerdo, y le digo lo que dice la Biblia, lo confronto con lo que dice la Biblia. Y hemos sido buenos amigos. Yo creo que el evangelio es para dar testimonio de la verdad, no con palabras, sino con hechos. Tenemos que aprender a dar testimonio de lo que conocemos. No basta con que yo diga. Hay mucha gente que anda con una Biblia al hombro y todo el mundo dice: ah, es evangélico. O se pone con un evangélico, es cristiano. O habla de la Biblia, es cristiano. No. Cristianismo es más que andar con una Biblia en la mano. Cristianismo es más que asistir a una iglesia. Cristianismo es más que conocimiento en mi mente. Cristianismo es una relación íntima con Jesucristo, por donde vamos a reflejar la misma imagen de Él. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice en Mateo 11:28. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que es una imitación continua.
No de los hombres, sino de Jesucristo, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Encontramos en el libro de Juan capítulo 13, verso 13, donde Jesús hace el lavamiento de los pies. Cuando hace el lavamiento de los pies, símbolo de servicio y símbolo de humildad. Y Pedro dice, no me lavarás tú los pies a mí. Dice, no, si no te dejaba los pies, no te tendrás parte conmigo. Pedro, como era muy ligero, dice, no solamente me lava los pies, no, la cabeza con todo. Vaya, dice, no, ya vosotros están limpios por todo, por la palabra. Jesús dice, vosotros decís maestro y decís bien porque lo soy. Y decís Señor, decís bien porque lo soy. Porque si yo siendo el maestro y el Señor os he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que fue una manera ejemplar de servicio y de humildad. Cuando la gente no perdona es porque es orgulloso, es arrogante. Todavía necesita un encuentro con Dios. Porque ese es el primer paso de un creyente. Cuando una persona viene a los pies de Jesucristo y confiesa su pecado, si no perdona, anuló su confesión. Porque el perdón de pecado está condicionado a perdonar. Eso está condicionado. Hay gente que piensa que no, ok, Dios me perdonó mi pecado, pero si tú no perdonaste, olvídate. No lo encontramos en la Biblia es clara. La Biblia es clara, no clarísima. En Mateo capítulo 18, verso 35, basado en aquellos dos deudores, el que le debía 100 denarios, aquel que le perdonaron los 10,000 talentos, lo metieron a la cárcel y le dijeron, métalo a la cárcel hasta que pague el último cuadrante. Jesucristo entonces dice en el verso 35, oíd lo que dijo el Señor de los dos deudores. Así hará Dios también con todo aquel que no perdone a sus hermanos sus ofensas. Es decir, que aquel que le habían perdonado, lo metieron en la cárcel para que pagara todo lo que le habían perdonado. ¿Cómo se ve? Búsquenlo en la Biblia. ¿Quién lo tiene que lo lea? Busque uno que lo lea, por favor. Lean. Ok. Así hará Dios. Si usted busca los textos anteriores, desde el verso 23, va a encontrar la narración de los dos deudores. Pero en el verso 35 dice, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole el Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, yo te lo pagaré todo. Y dijo que lo perdonó. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Verso 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Se lo devolvieron para atrás? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo entendieron? Todo lo que le debía para atrás. Ok, no perdonaste. Agarren toda la deuda completa y véndalo allá hasta que pueda ser el sumo cuadrante. Sigamos. Así también hará vuestro Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón a sus hermanos sus ofensas. Discúlpeme que estoy combinando el mensaje como un estilo de vida y el amor como un estilo de vida, pero están amarrados los dos. Uno depende del otro, porque el perdón es una manifestación de amor. Para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra hijo tiene una connotación demasiado fuerte en el mundo espiritual, porque en ellos se manifiestan las ciertas cualidades de carácter de cada persona. Hijos de consolación. Lucas capítulo 10 verso 6. Marcos capítulo 3 verso 17. Hechos capítulo 4 verso 36. En Marcos capítulo 3 verso 17. Hijo del trueno, tempestuosos, a los dos hijos de Zebedeo. Lucas capítulo 10 verso 6 dice hijo de paz, pacífico, receptivo. Hechos capítulo 4 verso 36 dice hijo de consolación, con talento para animar a los otros. Eso tienen una connotación en el mundo espiritual. Hijos de Dios, entonces ¿quiénes son? Los que imitamos la conducta y el carácter de Jesucristo. Amén.
Importante. El amor bíblico es contrario al amor que definen los hombres. El amor bíblico no discrimina, no hace acepción de personas. Cada vez que yo veo en los Estados Unidos cómo las iglesias están divididas entre colores, los afroamericanos, los blancos, los hispanos, y cada quien con su grupo en particular, digo, Dios mío, está bien, pero debieran aunque sea haber una unidad, un compartir, porque profesamos la misma fe. Tenemos un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios. ¿Cuál es la razón? El por qué en las iglesias tiene que haber separaciones. Nosotros, los cristianos, a veces sin darnos cuenta, hacemos discriminación de personas. Y es lamentable, no podemos quitarnos de encima, porque está dentro del paquete de la naturaleza pecaminosa. Y como está dentro en el paquete de la naturaleza pecaminosa, hacemos acepción de personas. Y discriminamos por color, o discriminamos por condición social, o discriminamos porque tú eres profesional y yo no, y este es del campo y este es de la ciudad. Si no, pregúnteme a mí que soy del campo. Un monte por allá que apenas para llegar a ese campo me da muchísimo trabajo. Y cuando terminé mi carrera, gracias a Dios a que hicieron la carretera, porque nos metíamos en un fango. Eso era una cuestión tremenda. Y la gente del pueblo, cuando nos miraban nosotros del campo, parecían como si vieran un bicho raro. Porque la gente de la ciudad piensa que el del campo es de otra, como de otro lugar, como que no es parte del mismo país. Pero si usted viene aquí a la capital, usted ve cómo también la gente se discrimina por el asunto de la región donde pertenece. Cibaeño, habla con la I. Y hay otros que se dicen, no, porque nosotros somos los que damos los mejores peloteros del este. Y la gente, cada quien se está atribuyendo primacía. Y hace diferencia, hace discriminación. La gente hace discriminación por condición económica. Yo tengo el mejor carro, la mejor casa, la mejor profesión. Yo tengo dinero. Una pregunta. ¿Y iremos al cielo con la casa? ¿Iremos al cielo con la profesión? No, hombre. Si el título se queda enganchado en la pared. Y el anillo te lo quitan. Y a Dios no le impacta tu título. A Dios no le impacta tu condición política, ni condición social, ni condición económica. A Dios lo único que le impacta es el corazón tuyo y el mío. Porque al final eso es lo que ve la motivación que hay en tu corazón y en el mío. Eso es lo que mueve a Dios. Razón por la cual debemos cultivar el amor de Dios. Esa es la razón por la que debemos cultivar los principios bíblicos. No sabernos en nuestra mente, sino cultivarlo, vivirlo. Vivirlo no cuesta. Claro que no cuesta, porque no es fácil. No es fácil cuando usted me dice a mí que hay que perdonar a alguien que te hirió, que te maltrató, que te humilló. Si no, pregúntemelo también, que como fui funcionario del gobierno, pasé por un momento que me humillaron y me hacían de todo. Me hicieron correr las lágrimas con todo su nombre. Pero gracias al Señor que he aprendido a perdonar por encima de lo que yo pueda sentir. He aprendido a amar por encima de lo que yo pueda sentir. Y esa es una determinación que usted y yo tenemos que tomar. No son asuntos de sentimiento. Nada en el mundo espiritual ni en el mundo físico son asuntos que yo siento, son asuntos que yo determino. Josué 24:15 dice: mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. No fue sentimiento lo que tenía Josué cuando le dijeron, cuando comenzaron a distribuir la tierra. Él vio cómo el pueblo se estaba desviando hacia los dioses. Y él dijo, ok, hagan ustedes lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Él pudo haber estado frustrado, pero él determinó en su corazón servirle a Dios. Esa es la misma decisión que usted y yo debemos tomar. Debemos tomar para agradar a Dios. A Dios le agrada las determinaciones que nosotros tomamos, siempre y cuando estén basadas en los principios bíblicos. Acepción de personas. Dios dice en su palabra, en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Porque vuestro Dios es Dios de dioses, alto y temible, que no hace acepción de personas ni admite cohecho.
Encontramos en la Biblia también en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 7. El profeta Jehú le habla al rey Josafat. Y le dice al rey Josafat, él iba a elegir los jueces que iban a hacer justicia en Judá. Le dice, que el temor de Dios esté en tu corazón. Mira que no haga acepción de personas. Porque nuestro Dios no tiene acepción de personas ni admite cohecho. La palabra cohecho quiere decir complicidad. Mire hasta el extremo donde Dios censura la acepción de personas. Y si hay otro texto bíblico que usted quiera, búsquese a Romanos capítulo 2, verso 11. Y encontrará también en Santiago capítulo 1, versos 2 hasta el 9. Encuentra que si entra uno con ropa esplendorosa y lo ponen en lugares prominentes, pero si entra uno con una ropa esplendorosa, siéntate allá atrás. Dice, ¿no están haciendo acepción de personas? Claro que sí. Nosotros como cristianos debemos hacer la diferencia. Todos somos iguales delante de Dios. Usted ve que hasta la gente que tiene posiciones eclesiásticas, cuando lo ponen el profeta y el apóstol fulano de tal, el pastor que tiene la iglesia con 10,000 personas, ya se cree que es más grande que los que tienen 10. Y vea los que tienen, a la iglesia que tienen pocos miembros, miran con menosprecio. El pastorcito de tal iglesia. Usted se ríe, hermano, pero es una verdad. Esa es una verdad. La pregunta que yo me hago, escuche. En el cielo no va a haber una selección de personas. No le van a decir a nadie, pasen los apóstoles interplanetarios, pasen los profetas del Señor, pasen ahora los maestros y los pastores prominentes de 25,000 miembros, y los que tienen tiempo que se queden ahí hasta que yo les llame de nuevo. Pasen ahora los maestros, pero los que son de allá, los que tienen mucha teología, porque esos hombres que no tienen mucha teología como yo, pues se quedan allá. No. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando hayáis hecho todo lo que le mandaron a hacer, digamos, siervos inútiles somos. Siervos inútiles solo somos. Totalmente. Dios no va a decir a nadie, lo va a llamar por títulos. Es siervos, venid, siervo, entra en el gozo de tu Señor. No hay título. ¿Por qué la gente se afana tanto por los títulos? ¿Por qué la gente se afana tanto por las posiciones eclesiásticas? Amados hermanos, los que están aquí en esta noche, si Dios te ha permitido elevarte a un puesto superior a otros hermanos, no piense que eres más grande que los demás. Simplemente tiene una responsabilidad mayor. Pero tengo para decirte una cosa, tanto el que predica aquí como el que está recibiendo a los hermanos que están en la puerta, para Dios tienen el mismo valor. La misma importancia. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy aquí como predicador, o el que pueda subirse aquí, pero Dios le va a pedir cuenta al que está allá por cuidar la puerta, y a mí me va a pedir cuenta por la posición que tengo. Nada más, es la única diferencia. Pero delante de Dios, a Dios no lo impresionamos con posiciones, ni con iglesia grande, ni con la más bonita, ni que la que tiene todo. Olvídese. Aprendamos a vivir los principios bíblicos, que no están de más. El demasiado conocimiento es lo que hace entorpecerle más las cosas a la gente, y se vuelve, oye, ay, eso estuvo tremendo. Pero pregúnteselo otro día a ver qué fue lo que aprendieron. Lo envuelven y dicen, oye, eso estuvo tremendo, pero pregúnteselo otro día, no sabe ni qué fue. ¿De qué fue? No sé. Pero cuando tú le citas la Biblia a la gente, esto se le mete adentro. La palabra de Dios, dice la Biblia en Hechos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y mucho más poderosa que toda espada de doble filo, que atraviesa tuétanos y coyunturas, parte el alma y discierne los pensamientos del corazón. Hace lo que tú y yo no podemos hacer. Y el diablo lo único que le tiene miedo es a la palabra de Dios. No le tiene miedo a ningún teólogo, ni a los exégetas, ni a los que estudian divinidad, ni cosas que, ok, vamos a estudiar todo eso. Yo también voy a estudiar. Pero a Satanás no lo detienen. La teología lo detiene la palabra de Dios. Como dijo Jesucristo, escrito está. Mira, Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando usted cita la palabra de Dios, tiene un poder en el mundo espiritual.
más que cualquier otra cosa. Para mí, lo más importante es las escrituras. Lo demás puede ser secundario. Así es que, amados, no le voy a cansar. No termino. Estos son como 7, 8 mensajes. Se los voy a ir dando de acuerdo a como vaya viniendo. Dios les bendiga, Dios les guarde y amaos los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.